¿Alguna vez te has mirado fijamente en un espejo y has sentido que la persona que devuelve la mirada no eres del todo tú? Esa extraña sensación de desdoblamiento, de que tu reflejo tiene pensamientos propios, como si aguardara el momento preciso para romper la delgada línea entre su mundo y el nuestro. Hoy, en Susurros Filosóficos, nos adentraremos en una historia que se esconde en los pliegues de la realidad, allí donde la filosofía, el misterio y el terror se entrelazan en un eco que no se apaga. Un relato que gira en torno a un espejo maldito, o quizás, a un espejo demasiado sincero. Se cuenta que, a finales del siglo XIX, en una antigua casona de Cartagena de Indias, se instaló un espejo traído desde España. Un objeto imponente, con marco de madera oscura tallada a mano, adornado con figuras que parecían entrelazarse en formas humanas y animales. Lo compró una familia acaudalada, atraída por su majestuosidad, sin sospechar que aquel objeto no solo reflejaría la imagen, sino algo más profundo, las sombras del alma. La primera en notar que el espejo no era común fue la hija menor de la familia, una niña de apenas 10 años. Decía que, al mirarse, su reflejo sonreía cuando ella no lo hacía. Al principio los padres lo tomaron como fantasía infantil, pero poco a poco los sirvientes también empezaron a sentir que, al pasar frente a aquel cristal, una presencia los seguía con la mirada. Algunos afirmaban escuchar un murmullo, un susurro apenas audible, como si el espejo tratara de pronunciar sus nombres. Con los meses, los hechos se hicieron más perturbadores. Una madrugada, la madre de familia despertó al escuchar golpes en el salón principal. Bajó con un candelabro en la mano y encontró a su hija frente al espejo, inmóvil, con los ojos muy abiertos. No respondía a las preguntas, no parpadeaba. Solo observaba, como hipnotizada, la superficie oscura que reflejaba la luz temblorosa de la vela. Cuando la tomó de los hombros para alejarla, la niña reaccionó como si despertara de un sueño profundo, llorando y gritando que su reflejo le había hablado. Filosóficamente, podríamos preguntarnos, ¿qué significa enfrentarse a un reflejo que parece tener vida propia? ¿No es acaso un espejo una metáfora de nuestra identidad, de lo que somos y lo que ocultamos? ¿Y qué ocurre si ese reflejo nos contradice? ¿Somos dueños de nuestra imagen, o esta puede volverse contra nosotros? El caso se volvió más inquietante cuando, una tarde, el patriarca de la familia fue hallado sin vida frente al espejo. Nadie supo explicar lo sucedido. No había signos de violencia, solo su cuerpo tendido, con el rostro desencajado en una expresión de horror. La versión oficial habló de un infarto, pero los más cercanos aseguraban que había pasado horas contemplando su reflejo antes de morir. A partir de ese día, la casa comenzó a vaciarse. Sirvientes renunciaron, la viuda decidió mudarse con sus hijos, y el espejo quedó abandonado en aquella mansión que lentamente se deterioraba bajo la humedad caribeña. Décadas después, la historia se convirtió en leyenda urbana. Algunos decían que quien se atreviera a mirarse en aquel espejo después de la medianoche podía ver no su presente, sino la forma de su muerte. Otros aseguraban que el objeto absorbía parte del alma de quienes lo observaban demasiado tiempo. Y había quienes afirmaban que no era un espejo, sino una ventana. Una ventana a un lugar donde nuestros dobles esperan, pacientes, a reemplazarnos. En este punto, uno no puede evitar reflexionar sobre la naturaleza del yo. El filósofo Lacan hablaba del estadio del espejo, esa etapa en la que un niño descubre su reflejo y empieza a construir su identidad. Pero ¿qué ocurre si ese reflejo no confirma, sino que contradice? ¿Podría entonces desestabilizar nuestra propia noción de existencia? Una investigación realizada en los años 90 por un grupo de estudiantes de antropología de la Universidad de Cartagena intentó rastrear el origen del espejo. Descubrieron que había pertenecido a un convento en Sevilla, donde se utilizaba en rituales de confesión. Algunos documentos sugerían que el marco había sido tallado por un artesano acusado de practicar brujería, y que cada figura representaba un espíritu atrapado. El espejo, decían, no era un simple objeto, sino un receptáculo. Una cárcel. Los jóvenes, atraídos por la leyenda, decidieron entrar a la casona abandonada y probar por sí mismos la veracidad del mito. Una noche llevaron linternas, cámaras y grabadoras. Pasaron horas entre risas y comentarios escépticos,
hasta que uno de ellos, el más incrédulo, se colocó frente al espejo y dijo en tono de burla: «Si de verdad eres un portal, muéstrame mi final». El silencio fue absoluto. La linterna que sostenía parpadeó y se apagó. Los demás intentaron encenderla de nuevo, pero todas las luces comenzaron a fallar. Y entonces, lo vieron. En la superficie del espejo no estaba su reflejo, sino una imagen distorsionada, como si estuviera bajo el agua. El joven aparecía mayor, demacrado, con los ojos hundidos, mientras una mano oscura se extendía desde detrás de su hombro. Uno de los compañeros gritó y arrojó una piedra contra el cristal, pero el espejo no se rompió. Solo vibró, como si tuviera vida propia. Aquella noche salieron huyendo, pero días después, el muchacho que había desafiado al espejo apareció muerto en circunstancias extrañas. Su rostro, decían, reflejaba la misma expresión que habían visto en aquella visión. La historia corrió entre pasillos universitarios y bares del centro histórico. Muchos pensaron que era invención, pero otros no pudieron ignorar las coincidencias. Con los años, el espejo desapareció misteriosamente de la casona. Algunos dicen que fue robado, otros que fue destruido, pero hay quienes aseguran que aún circula de manera clandestina, cambiando de dueño, apareciendo en casas antiguas, hoteles, e incluso en subastas privadas donde coleccionistas de lo macabro buscan objetos malditos. Ahora, querido oyente, piensa conmigo. ¿Qué nos aterra más de esta historia? ¿El espejo como objeto maldito, o la idea de que nuestro reflejo puede volverse autónomo? ¿Qué significa que algo tan cotidiano como mirarnos en un espejo pueda convertirse en un acto peligroso? Quizás tememos que el reflejo nos devuelva algo que no queremos ver: nuestra fragilidad, nuestra muerte, o las partes ocultas de nuestro ser que nos negamos a aceptar. El filósofo Nietzsche hablaba de mirar al abismo y descubrir que el abismo también nos mira. Tal vez el espejo sea ese abismo cotidiano, esa frontera donde nos enfrentamos a lo que realmente somos, sin máscaras, sin excusas. Pero, ¿y si aquello que vemos no fuera solo un reflejo, sino una entidad que espera ocupar nuestro lugar? Se dice que, incluso hoy, algunos espejos heredados en familias antiguas guardan secretos similares. Testimonios en foros de internet y relatos recogidos en ciudades como Ciudad de México, Buenos Aires o Bogotá, hablan de espejos en los que las personas aparecen con rostros alterados, con sonrisas que no corresponden, o con movimientos que no siguen a quien se mira. Historias que, aunque muchos tachan de sugestión, otros consideran pruebas de que existe algo más allá de lo visible. ¿Y tú, que escuchas estas palabras en la oscuridad de tu habitación? ¿Te atreverías ahora a mirarte fijamente en el espejo más cercano? ¿A observar si tu reflejo respira exactamente al mismo ritmo que tú? ¿A comprobar si tus ojos parpadean al mismo tiempo? Recuerda, no todos los reflejos son inofensivos. A veces, lo que parece devolvernos nuestra imagen es solo un recordatorio de que no estamos solos en nuestra propia piel. Y entonces, surge la pregunta final: ¿somos dueños de nuestra identidad, o simples marionetas de un reflejo que algún día decidirá revelarse? Y si quieres seguir explorando los rincones más oscuros de la filosofía, el misterio y el terror, suscríbete a este canal, porque aquí, en Susurros Filosóficos, nunca sabes qué parte de la realidad se desmoronará en el próximo episodio.